Hola, feliz noche. Aquí estoy nuevamente, su amiga Lourdes Arteaga desde Lima, en nombre de Constelarte, tu escuela personal y organizacional. Hoy haciendo un live un poco diferente con un tema además que me encanta, me toca mucho, es un tema referente a papá y el éxito. Mañana es el Día del Padre en todas partes del mundo y es bien interesante el poder mirar nuestra relación con papá y el éxito y cómo se relaciona esto con tus proyectos. Sobre todo esto va dirigido a las personas que tienen proyectos, emprendimientos, enfoques, tienen sueños, como todos debemos tener siempre sueños, y cómo esos sueños se relacionan con la relación de papá. Bert Hellinger en sus enseñanzas nos muestra que papá tiene la fuerza. Ahora, ¿la fuerza para qué? Porque cuando se hace un proyecto, se crea una idea, yo quiero tener un sueño, quiero realizar algo, ese proyecto, esa creación tiene relación con mamá, que es la creadora, ¿verdad? Es la que nos da de alguna manera la vida, conjuntamente con papá, que es de lo que más vamos a hablar del día de hoy, porque hoy no vamos a hablar mucho de mamá, porque mañana es el Día del Padre y estamos en el mes del Padre, y la idea es que ustedes ayudarlos como que conozcan a las constelaciones familiares como una herramienta para que puedan entender la relación con papá. Es posible que se pueda cambiar la mirada hacia papá, hacia una mirada más amorosa. Por supuesto que sí. Los talleres de constelaciones familiares que realiza, por ejemplo, nuestra escuela, van dirigidos a que las personas encuentren su propio camino y sus propias respuestas. Es decir, yo no les doy respuesta, ustedes mismos las van a encontrar, las van a reflexionar. Para esto se realizan dinámicas, ejercicios, meditaciones profundas, en donde van a ver imágenes y tener sensaciones que les van a permitir mirar el origen subyacente de los problemas, de los conflictos. Entonces, ¿de qué se tratan las constelaciones? De cambiar la mirada. Hoy vamos a dar apenas la puntica del iceberg de algunas dinámicas que se presentan con papá y cómo lo podemos mirar. Por supuesto, siempre, de alguna manera, algunos no son padres, pero todos somos hijos, ¿verdad? Tanto de papá como de mamá. Entonces, así que todos venimos de un mismo lugar. Es decir, papá y mamá tuvieron que hacer pareja, bien sea por un minuto, unas horas, una semana, un mes o años. O tal vez aún estén juntos. Y sin embargo, en ese momento preciso en que te dieron la vida, fueron pareja, no importa las circunstancias. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente de la forma como haya sido, o que incluso haya sido una sola vez, y de eso haya nacido la vida o hayas nacido tú, pues es una relación que en ese momento fueron pareja, y es una pareja bendita porque pudieron producir vida. Es decir, se juntaron el óvulo que esperaba, y con la fuerza de papá. Por eso es que se habla de la fuerza, porque ya biológicamente papá viene con la fuerza. Recuerda que el espermatozoide de papá es el que llega al óvulo, el óvulo espera. El espermatozoide con su flagelo es el que llega. Esa fuerza es la que nosotros tenemos que integrar en nosotros para que estos proyectos vayan adelante y se hagan realidad. Es decir, que eso que tenemos nosotros como una idea, esa creación, sea exitosa, sea próspera y vaya hacia adelante y sea definitivamente algo que podamos visualizar y realizar, es decir, hacer una realidad y que no se quede solamente en un sueño. ¿Qué ocurre cuando la madre, por ejemplo, no le ha dado un puesto a papá? ¿Por qué no le puede dar un puesto a papá? Hay que revisar la relación de la mamá con su padre, porque el primer amor es, sobre todo de la niña, es el padre. Ese es nuestro primer amor. Esté presente
o esté ausente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se le ha dado? Porque esa madre, sin ese hombre, pues jamás hubiese sido madre, es decir, nunca se hubiese podido tener los hijos. Entonces, darle un lugar a tu padre y al padre de tus hijos, si es que ya los tienes, o si los piensas tener, igualmente si los piensas tener, no puedes ya imaginarlos sola con ellos. Porque si no se le da acceso al padre, le estás quitando a tus hijos la fuerza para poder ir hacia adelante, hacia la vida. Entonces, si tú no quieres que tus hijos se queden en esa esfera de mamá, que permanezcan como los hijos de mamá, y a la larga las madres también vamos envejeciendo, porque ese es lo que manda la vida, ¿verdad? Es decir, la nueva familia o las nuevas familias que constituyen nuestros hijos, que eso es lo que nosotros queremos ver, felices a nuestros hijos, ya de donde partieron de nuestra vida, pero ya pasamos a un segundo plano y la nueva vida es la de la nueva esposa o la pareja, y eso es importante que las madres lo entendamos, que los hijos no pueden quedarse dentro de nuestra esfera para que puedan hacer su propia vida. Entonces, el asentimiento de la vida, ¿cómo es? ¿Cómo se produce? Cuando Bergelinger habla de las órdenes del amor, que son fundamentalmente 3, ahora hablamos de algo más profundo, hablamos de que no son solamente orden, sino que son fuerzas. Y es importante entender este concepto porque si yo me quedo hablando únicamente que orden es orden y jerarquía, pertenencia y dar y recibir, la más importante que es orden y jerarquía, no porque es más importante, sino porque es la más difícil de solucionar. Porque orden y jerarquía, ¿qué significa? Colocarse por debajo del padre. Cuando un hijo o una hija no integra a su padre, está diciendo de alguna manera, yo soy mejor que tú. Y al yo decir yo soy mejor que mi padre, por las acciones cualquiera sea que haya hecho el padre, entonces yo me estoy colocando como más grande y estoy disminuyendo a papá. ¿Okay? Allí no hay orden. El equilibrio, el orden, créanme que es verdaderamente lo que da la plenitud, la felicidad, pero sobre todo la paz del alma, porque aquí no se habla únicamente de una parte física, que esas serían las acciones, lo que ha hecho papá, ¿verdad? Sino lo que ha hecho o lo que no ha hecho, sino que les estoy hablando de la paz del alma. Entonces, ¿qué aportó papá? En principio te aportó la vida, es decir, que es muy importante darle un lugar a papá para que tú tomes fuerza, la fuerza que ese hombre impuso en la producción de la vida, independientemente de sus acciones posteriores a tu nacimiento. Entonces, el orden es la fuerza, es decir, el orden es el equilibrio. Muchas veces se piensa, bueno, mamá nos lo dio todo. No, no te dio todo, te dio una mitad. La otra mitad la puso papá. Es decir, que no hay posibilidad de vida solo con mamá. Entonces hace falta el hombre para que se produzca la vida. Cuando yo digo, no, yo no sé ni quién es mi papá, ni me importa, no es cierto. Porque tú, cada persona, tenemos la mitad a nuestra derecha es papá y la otra mitad a la izquierda es mamá. Cuando yo logro integrar a papá, me estoy aceptando a mí mismo. Eso es subconsciente. Eso significa que hasta que no le des un lugar en tu corazón a tu padre, tampoco te estás aceptando a ti mismo porque tú eres papá y tú eres mamá. No eres mejor o peor, simplemente eres ellos. Ellos son parte de ti. Entonces, de repente decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Porque estos programas se tratan de que ustedes busquen solución. Fíjense, el trabajo en constelaciones es un trabajo diario.
Muchas veces creemos, si yo quiero obtener unos músculos, ¿verdad? Yo digo, le pregunto a un entrenador y el entrenador me dice, tienes que trabajar todos los días, tienes que hacer mucho ejercicio físico para que ese músculo crezca. Y si dejo de hacerlo, no pierdes tonicidad muscular, tienes que continuar haciéndolo. Esto es exactamente lo mismo. Para crecer espiritualmente, para crecer por dentro en el alma, tenemos que hacer ejercicio a diario. Una de mis recomendaciones son las meditaciones. Meditar, aunque sea comenzar por unas 2 o 3 veces a la semana, puede darte reflexiones profundas acerca de ti mismo y de tu relación, por ejemplo, con papá y con mamá. Otra cosa importante es decir sí. ¿Qué significa decir sí? Por eso es que yo no hablo es que yo no puedo perdonar a papá. Les voy a decir algo un poquito duro. No eres quien para perdonar a papá. Cuando se habla del perdón, hay el perdón malo y el perdón bueno. El perdón malo es cuando yo digo yo tengo que perdonarte a ti, pero cuando tú dices yo te tengo que perdonar a ti, te estás colocando como más grande que papá. Cuando yo digo yo simplemente digo sí a papá, eso se llama asentir. Cuando digo sí a papá, estoy diciendo sí a su historia. Estoy diciendo sí a sus acciones y estoy diciendo que no hay juicio. Que como lo que haya hecho papá, no soy yo quien como hija o hijo el juzgarlo. Y en ese momento me ordeno. Y esto es algo tan automático que así como cuando se hace ejercicio y desde el primer día te empiezas a sentir bien, así es esto también. Desde el primer día empieza a entrar la calma en el alma. Empieza a entrar la paz en el alma. Yo lo llamo la serenidad. Mi hijo es surfista, es así como cuando él surca esa gran ola y cuando va en bajada, ¿qué es lo que se siente? El logro, la liberación, ¿no? Esa carga de adrenalina que primero sube y luego baja. Eso que se puede encontrar se consigue cuando se va hacia el equilibrio, es decir, hacia buscar la despolarización, irse hacia el centro. No es bueno ni malo, simplemente es mi papá y te amo por eso. Hay una frase sanadora muy profunda, muy potente, que les recomiendo que cuando se vayan a dormir esta noche la realicen y digan, papá, te digo sí, 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 tal como eres, completo. Y cuando yo digo completo, entonces lo integro. Y cuando le digo sí a papá, me digo sí a mí. Por tanto, voy a tener de alguna manera la fuerza de papá para construir. Los padres son los constructores. De allí viene la construcción. No es suficiente crear el proyecto. Tienes que construirlo. Lo creaste con mamá. De ahí vino la idea, esa es la creación. Ahora tienes que construirlo y tienes que llevarlo a cabo, que es lo que hace el espermatozoide, llevar a cabo la fecundación. Siempre ubíquense un poco, véanse un video de fecundación, es poderoso, cómo se produce la fecundación. Entonces el papá construye, el papá te entrega la fuerza y cuando yo digo sí a la historia de papá y mamá, tal como fue, así sea un minuto o así sean muchos años, entonces yo estoy diciéndole sí a la fuerza y voy a tener la capacidad de estar en paz suficiente para llevar a cabo ese proyecto que yo quiero realizar. Esa es de la primera orden. En cuanto yo me pongo en el orden, la segunda orden tiene que ver con la pertenencia. La pertenencia tiene justamente que ver con el no excluir. Y para no excluir es necesario no hacer juicio. Es decir, que así como fue la historia de papá y mamá, fue perfecta. La última orden, seguimos en relación al padre, es dar y recibir. Entonces decimos, no, pero si no me dio nada, entonces yo tampoco le doy nada. ¿No te dio nada?
te dio la vida. Punto número 1. Por supuesto, no todas las dinámicas son iguales. Dentro de estos procesos hay muchísimas dinámicas. Hay una frase que también les invito a realizarla. Y recuerden estas frases y anótenlas y repítanlas para que las internalicen. De yo decirte, papi, te amo. Gracias, gracias, gracias por la vida. Fue suficiente. De lo demás me encargo yo. Y cuando yo digo de lo demás me encargo yo, ¿desde dónde te vas a encargar? ¿Como niña, niño o como adulto? Porque esto se trata de salir del niño. El niño o la niña es el herido por el abandono, porque no me acompañó, porque no me acarició. Ese es el niño herido o la niña herida. El adulto no necesita pensar, porque ya lo que hace es sentir y es suficiente con que sea papá. Eso es más que suficiente. Pero esa es una de las dinámicas. Les voy a hablar de otra dinámica, unas 2 dinámicas más, porque por supuesto cada caso y cada historia es diferente, así que hay muchísimas dinámicas. Pero una dinámica en donde la mamá es la que no permite el acceso. No permite el acceso porque hay una mujer herida, hay una mujer con dolor, hay una mujer con una historia de abandono, que por cierto no es la historia exactamente de ella con esa pareja, es una historia de un abandono que viene de arriba, es decir, de su padre, de cómo su padre dejó a su madre, o de cómo le fue infiel, o de cómo he visto yo llorar a mamá. Y entonces, dentro de esa fidelidad hacia mamá, ¿cómo me acerco a mi padre? Si me acerco a mi padre, ya no le soy leal a mamá. No solamente a mamá, sino la fidelidad a todo el clan femenino, es decir, a todas las mujeres de mi sistema familiar. Entonces, ¿cómo se puede percibir esto desde la lealtad? Eso se denomina lealtad invisible. Soy tan leal a mamá que necesito seguir en esta dinámica. Pero no solamente eso, sino que cuando haces pareja, quieres continuar en la misma dinámica por lealtad. No es, eso simplemente es por amor. Pero cuando nosotros lo miramos, que es lo que la constelación familiar te permite, es tener una mirada distinta para que puedas ir viendo el conflicto desde una mirada más amorosa, más ordenada, más equilibrada, para ir hacia la paz del alma. No solamente la parte física, sino la paz del alma, que es lo que se percibe aquí, ¿ok? Que es lo que se persigue dentro de lo que son las constelaciones familiares. Hay otras dinámicas en donde, por ejemplo, la mujer se mantiene en la esfera femenina o se mantiene en la esfera masculina. La mujer, la niña, necesita en los primeros años de vida estar en la esfera femenina y el varón necesita estar en la esfera masculina. Pero en un momento determinado, 3, 4, 5 años, el varón tiene que pasar a la esfera de mamá y la niña tiene que pasar a la esfera de papá. ¿Por qué? Porque tiene que poder entender la niña su lado masculino, el varón su lado femenino. Esto les va a ayudar a integrarse más porque todos tenemos, todas las personas, hombres y mujeres, tenemos el lado femenino y el lado masculino. Las personas, las parejas, y eso es una de las cosas que voy a hablar en el taller la semana que viene, 26 y 27 de junio, que vamos a tener un taller viernes y sábado a las 7 de la noche, están cordialmente invitados. La mujer y el hombre necesitan hacer una integración entre lo masculino y lo femenino. Y lo masculino y lo femenino significa necesitarse. Necesitarse es yo no puedo sustituirte. Esa frase de yo soy guerrera y yo puedo criar a mis hijos completamente sola. O el hombre, yo soy guerrero y yo sin ti también, no porque tú seas mujer, los puedo criar.
Evidentemente, claro que los podemos criar, porque las personas nos vamos a poder adaptar a las distintas circunstancias, pero nunca vamos a poder sustituir el lugar del hombre o de la mujer. Muchas veces estos puestos son sustituidos por otras personas. Se va el padre y es sustituido por otro, o se va la madre y es sustituida por otra. Sin embargo, sustituir no significa ocupar el lugar. Lo sustituye porque es la circunstancia que se está dando en la vida. La madre falleció, llega otra persona. Pero el darle un lugar a esa mamá, independientemente de que se haya ido o de que haya fallecido, es importante para tú aceptarte como persona en una totalidad, en una integridad. Entonces yo puedo decir, gracias mamá, gracias papá, así como fue perfecto. También, si es la mamá la que no me da el acceso y yo necesito de alguna manera un permiso, yo puedo decir, mami, por favor, por favor, por favor. Y cuando digo estas palabras, por favor, entonces le estoy pidiendo permiso y lo puedo dejar. ¿Okay? ¿Qué pasa si el papá ya falleció? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me reconcilio? O no ha fallecido, pero el papá está lejos, inaccesible, no sé ni quién es, o no sé cómo ubicarlo. Entonces comienza por darle un lugar en tu corazón. Muchas veces las personas me preguntan, pero es que yo no entiendo eso de darle un lugar en tu corazón. ¿Qué significa darle un lugar en tu corazón? El primer paso es entender que tú eres papá también. Es decir, busca aquellas características que más te disgustan de tu padre, busca aquellas características que más te gustan de tu padre y empieza a revisarlas en ti mismo. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque puedes integrarlo dentro de ti. ¿Ok? Si, por ejemplo, como es mi caso, que tuve mi padre, Tirso Arteaga Naveda, que fue un padre maravilloso, y entonces no solamente me dio la vida, sino que me dio un montón de cosas más, cariño, tiempo, enseñanza. Entonces digo, es que yo no tengo nada que resolver con papá, y aún así los proyectos no se me dan, no puedo ir hacia adelante. Entonces, si mi papá siempre estuvo allí? Porque todas las dinámicas son diferentes. Entonces, ¿cómo resuelvo? Recuerda que estás pensando como adulto o adulta, pero cuando a través de una meditación te puede llegar una imagen de lo que sintió el niño o la niña, entonces poder decir, bueno, me cuesta tomar decisiones igual que papá. Me cuesta decir que no igual que papá. Entonces yo digo, papi, yo soy tú. Porque esa es la aceptación verdadera y la integridad verdadera, lo que se llama, pudiéramos decir, lo que es completo de papá y mamá. Entonces, no todas las historias son de abandono o de tristeza, porque ¿qué ocurre? Que dentro del abandono es muy fácil identificar la patita floja, la patita falsa, pero dentro de lo que es el proceso de un papá que ha estado, que me ha apoyado, que ha estado presente, que me ha dado todo, ¿cómo puedo yo mirar mi verdadera integridad? Tengo que poder mirar al niño o a la niña. ¿Por qué? Les voy a explicar algo que es un poquito difícil de entender al principio, pero sé que les va a dar muchas luces. Si mi papá me llena tanto, ¿cómo consigo pareja? Si estoy tan llena de papá que eso no me permite conseguir pareja. Porque no hay nadie como él. Esa es una de las razones de no poder conseguir pareja. Entonces fíjense que las dinámicas no pueden ser a los polos,
tiene que haber un equilibrio. Es decir, que yo tengo que poder pasar de la esfera de papá nuevamente a la de mamá. ¿Por qué? Porque tengo que poder integrar las dos esferas, la masculina a mi lado derecho, la femenina a mi lado izquierdo. Eso es lo que es la verdadera despolarización, eso es lo que es el movimiento amoroso, energético, profundo, hacia poder decir a papá sí. Si logras esto, que sé que lo vas a lograr, porque ya si estás aquí es porque estás buscando respuestas, entonces tus proyectos van a fluir solos. Tus sueños se van a hacer realidad. Nosotros podemos crear nuestra propia realidad, pero tenemos que creerlo. Ya tenemos lo que nos entregó mamá, esa intuición, esa creatividad, ese el poder mirar las cosas diferentes, el poder yo decir, mirar en 5 dimensiones, no en 3, en 5 dimensiones todo lo que quiero. Entonces ahora tengo que poder integrar a papá. Entonces yo los voy a invitar a hacer también ejercicios, meditaciones profundas, en donde yo puedo sentir, yo lo voy a llamar me lleno de ti. Entonces yo hoy los voy a invitar a que digan, papi, hoy me lleno de ti. Feliz Día del Padre, gracias por acompañarme y los espero la semana que viene en el taller de pareja donde descubrirán cosas interesantísimas acerca de ustedes mismos y de sus parejas. Digan sí a papá y consigan la paz del alma. Un abrazo, los quiero mucho.